Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición estelar de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo a las 7:01 de este martes 18 de mayo. Gracias por informarse con la señal de Canal 13. Soy Ernesto Rivera. Los invito también a que sigan el desarrollo de la información diaria a través de las redes sociales de Costa Rica Noticias en Facebook y Twitter, en las direcciones que aparecen ahora en la pantalla. Hoy tenemos muchísima información, así que vayamos de inmediato a ver nuestros titulares. Adelante. Costa Rica llegó a la cifra más alta de contagios por COVID-19 en una semana. Se trata de 17.989 nuevos casos en los últimos 7 días y solo este martes fallecieron 48 personas por causas relacionadas al virus. La Caja habilitará medidas de emergencia para tener mayor disposición de camas para los pacientes COVID e iniciará vacunación del grupo 4 que incluye docentes y recolectores municipales. Desde mañana miércoles y por lo que resta del mes habrá restricción de placas pares e impares durante toda la semana. Es parte de las medidas anunciadas hoy por las autoridades para luchar contra la propagación de la COVID-19. Carolina Hidalgo, diputada y aspirante de la presidencia por el PAC, asegura que su partido pagará la deuda millonaria pendiente por estafar al Estado y está buscando alternativas equilibradas que ayuden al país a salir de la pandemia, pero sin dejar de lado la reactivación económica. El presidente de Colombia subió el tono y pidió a las autoridades desplegar la máxima capacidad operacional para levantar los bloqueos de las manifestaciones que tienen más de 20 días y han provocado la muerte de 40 personas. La emergencia sanitaria tiene en serios apuros a la Caja del Seguro Social y a toda la población que la necesita. Por eso, las autoridades tuvieron que correr e implementar nuevas medidas de emergencia para intentar mejorar la capacidad hospitalaria a nivel nacional y poder atender a mayor cantidad de pacientes con COVID-19. Con las medidas extraordinarias planteadas hoy martes, se espera poder liberar 400 camas ocupadas por pacientes que no tienen COVID-19. Vamos ahora a un pase en vivo con la periodista Ana Marta Arce, quien está en el Hospital San Rafael de Alajuela y desde allí nos informa. Buenas noches, Ana Marta. Una situación realmente desesperada para todo el personal de salud y para las personas que hoy requieren atenderse en un hospital de la Caja. Así es, don Ernesto. Muy buenas noches a usted y a los amigos televidentes. Debido a la saturación de los hospitales ante el aumento de casos de COVID-19, la Caja de Seguro Social ha presentado una serie de medidas para poder liberar al menos 400 camas de pacientes no COVID. Para que tengan una idea de cómo está la situación, por lo menos acá en el Hospital de Alajuela se nos ha indicado que al día de hoy se registran 49 pacientes hospitalizados con COVID-19. 8 de ellos se encuentran en cuidados intensivos y 11 están en situación severa a la espera de un traslado. Entre las medidas que ha planteado la Caja Costarricense de Seguro Social está el traslado de al menos 60 pacientes que se encuentran en condición de abandono. Estas personas, en su mayoría, según indicaban hoy en conferencia de prensa, son personas adultas mayores y serán trasladadas a un albergue que está preparando la Comisión Nacional de Emergencias. Además, se están implementando otras medidas como la negociación que la Caja está haciendo con el INSS para que todas las personas que sufran accidentes de tránsito sean directamente atendidas en el Instituto Nacional de Seguros y en el Hospital de Trauma. Pero veamos la siguiente información que hemos preparado.
La situación en los hospitales es cada vez más complicada. Se pasó de tener 24 camas UCI para personas con COVID-19 en marzo del 2020 a tener al día de hoy 470 personas que requieren cuidados intensivos por estar infectadas por el virus. Debido a este escenario, la Caja Costarricense de Seguro Social aplicará nuevas estrategias que le permitan tener una mejor capacidad hospitalaria para atender a pacientes afectados por la pandemia. Una de las medidas será que 17 áreas de salud de todo el país estarán ampliando sus horarios para apoyar a los hospitales con mayor demanda. Por ejemplo, el área de salud de Palmichal estará apoyando al Hospital México, el CAIS de Siquirres al Hospital de Guapiles y al Tony Facio de Limón. Cuidados Paliativos estará dando asistencia al Calderón Guardia y el Hospital de Geriatría apoyará al Hospital San Juan de Dios, el área de salud de San Isidro de Heredia al Hospital San Vicente de Paúl y Capencol al Hospital Nacional Psiquiátrico. El objetivo es que estos centros de salud ayuden con el servicio de emergencias y atención de otras enfermedades que no estén vinculadas a la COVID-19. Según manifestó Román Macaya, presidente de la Caja Costarricense de Seguro Social, también se está utilizando los hospitales campaña. En lo que llevamos de la pandemia, se han atendido 106.784 pacientes no COVID dentro de unidades médicas móviles. Actualmente, el Hospital de los Chiles, el Hospital de Punta Arenas, el de Guapiles, el de Heredia, el de Alajuela, el Calderón Guardia, el Tony Facio y el Hospital de Niños cuentan con uno de estos. Otra de las medidas planteadas es trasladar a 60 pacientes, la mayoría de ellos adultos mayores que se encuentran en abandono en los hospitales, a un albergue con capacidad para 100 personas que estará a cargo de la Comisión Nacional de Emergencias. Macaya también informó sobre un convenio que estarán realizando con el INSS. Estamos en la fase final para firmar un convenio con el INSS para que los pacientes que son víctimas de un accidente de tránsito, que llegan al Hospital del Trauma y una vez que superan el límite máximo del SOA, que es el seguro obligatorio de automotores, no sean trasladados a la caja, sino que se los deje el INSS y los atiende en su hospital. Y así liberamos presión sobre el sistema de la caja para poder usarlo para la pandemia. También se coordina con la Cruz Roja, el INSS y la caja, que el traslado de pacientes ambulatorios que son víctimas de accidentes de tránsito lleguen directamente al INSS y no pasen por la caja. Entre las alternativas para atender la emergencia, Macaya agregó que crearán un centro de llamadas adicional para reforzar la capacidad de estar en contacto con los pacientes. La idea es que este centro de llamadas apoye al CENDEIS y a las áreas de salud, haciendo esa primera llamada de contacto con los recién diagnosticados y haciendo un tipo de tamizaje por teléfono de quiénes son los pacientes que tienen factores de riesgo, que debe de dársele un seguimiento más clínico por parte del CENDEIS, que tiene un equipo excelente de médicos de familia que han desarrollado todo un expertise para el manejo de estos pacientes y saber cuándo hay que intervenir para trasladar a ese paciente de su casa a un hospital. El presidente ejecutivo de la Caja también mencionó que es indispensable contar con más centros de contención. Actualmente se cuenta con uno en Parrita y otro en Barba de Heredia. Macaya mencionó que en hospitales privados se cuenta con 60 camas para atender a pacientes con otro tipo de enfermedades. El año anterior, la Caja de Seguro Social gastó 76.000 millones de colones del Fondo de Contingencia para atender la pandemia. Este año, dicho fondo contaba con 60.000 millones de colones, de los cuales ya se han invertido 55.000, por lo que el jerarca de la Caja indicó que se requerirá fortalecer el presupuesto del fondo para seguir trabajando en la emergencia. Bueno, precisamente también otra de las medidas que estaría aplicando la Caja es el apoyo con 17 centros de salud, tal y como lo informábamos ahora en la nota anterior. Se estaría ampliando el horario en algunos de los centros de salud, incluso algunos estarían trabajando las 24 horas para atender a pacientes con otras enfermedades no vinculadas al virus. Precisamente esta tarde, en conferencia de prensa, también el ministro de Salud, Daniel Salas, informó que se está autorizando a realizar
la prueba masiva de antígenos en centros laborales. Las pruebas de antígenos son pruebas diagnosticadas que detectan las proteínas del virus. Las pruebas de anticuerpos detectan defensas líquidas en la sangre producidas ya sea por enfermedad natural o bien por vacunación. Pero vamos a ver las declaraciones que emitió Daniel Salas esta tarde. El Ministerio de Salud emite ayer el lineamiento de uso de pruebas en centros de trabajo, muy dirigido a que se facilite el seguimiento o tamizaje a través de pruebas de antígeno y de esta forma que las empresas controlen mejor la posibilidad de personas sin síntomas que puedan estar transmitiendo el virus en sus recintos de trabajo. Entonces se emite este lineamiento tomando obviamente en cuenta las características de las pruebas, que tienen que tener pues ciertas características que nos digan que son pruebas buenas, que son pruebas que permiten captar los casos que son verdaderamente positivos. Además, también se avala que cualquier persona puede realizarse la prueba de antígeno. Recordemos que la prueba de antígeno no es en sangre, sigue siendo con algún espécimen de la nasofaringe, de la nariz. Eventualmente se podría trabajar con saliva siempre y cuando haya un sustento claro técnico que respalde, ¿verdad?, la prueba que se vaya a usar. Siempre y cuando la persona no tenga síntomas. Si no tiene síntomas, se podrá hacer la prueba de antígeno en los laboratorios privados, ya no como requisito, como antes que se ponía como requisito único a la salida del país, sino que lo puede hacer cualquiera. Pero las personas que tienen síntomas sí tienen que realizarse la PCR para poder tener esa persona adecuadamente captada y para poder ponerla en la cuarentena respectiva. Bueno, precisamente otra de las medidas anunciadas esta tarde por el gobierno es algunos cambios en la restricción vehicular que van a regir a partir de mañana miércoles. Va a continuar con el mismo horario de 5 de la mañana a 9 de la noche. Sin embargo, ahora, por ejemplo, mañana miércoles podrán transitar todos los vehículos con la placa finalizada en impar y para el día del jueves sería par. Esto durante un lapso de 12 días. Veamos la siguiente información. Debido al aumento de casos positivos de COVID-19 y la dificultad que esto ha implicado para los hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social, el gobierno anunció que a partir de este miércoles regirán nuevas medidas de restricción. Por ejemplo, se aplicará la restricción vehicular de placas pares e impares de día por medio y durante 12 días. Por ejemplo, a partir de este miércoles no circularán los carros con placas pares, los jueves impares y así sucesivamente. El horario de circulación se mantendrá tal y como había venido operando hasta el momento, de 5 de la mañana hasta 9 de la noche. También es importante mencionar que esta restricción rige por 12 días y se une a la que ya estaba vigente de fines de semana durante el día. Se mantiene también el horario de la restricción total nocturna y se incluye una excepción para los días 19, 20 y 21 en lo que respecta al traslado de estudiantes a los diferentes centros educativos públicos y privados, tanto diurnos como nocturnos. Esta excepción aplicará únicamente por los días 19, 20 y 21 y, como mencioné, de acuerdo a la distribución de días en que circularán las placas par e impar que se está proyectando, estaría operando hasta el día 30 de mayo. Además, el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Alexander Solís, indicó que todo el país se mantiene en alerta naranja. Durante las 2 últimas semanas no hemos tenido cantones que bajen en su condición de alerta y esta semana estamos subiendo 10 cantones a la condición de alerta naranja. No los voy a referir porque fundamentalmente estaríamos con el 100% de nuestro país en condición de alerta naranja. Y esto nos lleva a hacer un llamado importantísimo a la población para que identifiquemos esta condición de riesgo ampliado de la transmisión del SARS-CoV-2 en todo nuestro territorio y por ende tomar desde el plano individual, familiar, laboral, comunitario, las acciones. El comercio seguirá operando con las medidas de reducción de aforo y dentro del horario establecido.
Don Ernesto y amigos televidentes, es la información que tenemos desde el hospital de Alajuela. Hoy, en horas de la tarde, el presidente de la Caja Costarricense de Seguro Social, Román Macaya, fue muy enfático al mencionar que la guerra no se gana desde un hospital, sino desde la decisión que tomemos desde nuestros hogares o en nuestras comunidades. Vuelvo con usted al estudio principal, donde tiene más noticias. Buenas noches. Buenas noches, Ana Marta Arce, desde el Hospital San Rafael de Alajuela. Una situación muy complicada la que vivimos en estos días. La cantidad de contagios, la cantidad de muertes crece. La ola de pandemia parece no ceder. En Costa Rica ya hoy llegamos a las cifras más altas de contagios y de muertes por COVID-19. En una semana se confirmaron 17.989 casos y solo en las últimas 24 horas fallecieron 48 personas por causas relacionadas al virus. Vamos a una pausa y al volver le ofrecemos los detalles de esta información. Tus metas no se detienen. CONAPE se mueve con vos. Por eso, si estás trabajando, te presta sin fiador. Solicita hoy mismo tu préstamo en línea. CONAPE. Descubre el lado profesional y humano de quienes todos los días trabajan para atender emergencias y así reducir el tiempo de respuesta que la ciudadanía requiera. Héroes Anónimos. Los sábados a las 5:30 de la tarde, en 13, Costa Rica Televisión. Dime cómo está. Eso no es algo que te importe. Quiero que nos dejes en paz. Y eso también incluye a Ritsu. Buenas tardes. Soy del área de arquitectura. Ritsu Hayakawa. Dices que quieres ser arquitecto, ¿no? ¿Y cuál es la razón? Una cuestión familiar. Conocí a Ritsu. Voy a darle trabajo en mi empresa. ¿Qué estás tratando de hacer? Él ahora tiene su propia familia. Sí, lo sé. Una comida para el corazón. Una historia familiar que nos conmoverá. De lunes a viernes a las 11:30 de la mañana. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Monteverde se ha convertido en mi comunidad y entre todos nos cuidamos. Al entrar a mi negocio hay que usar mascarilla, lavarse las manos y mantener la distancia. Yo tuve COVID, pasé por momentos muy duros y no quiero eso para mi familia ni para mis vecinos y amigos. Queremos que más personas puedan conocer este maravilloso país con seguridad. Y eso solo se logra si nos cuidamos todos. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. 7:18 de la noche. Estamos de regreso en la edición estelar de Costa Rica Noticias. Vamos a repasar de inmediato la cotización de la divisa estadounidense. El precio del dólar para hoy en la compra, 610 colones con 79 centavos. El precio del dólar en la venta, 617 colones con 38 centavos. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio. La ola de la pandemia continúa en ascenso y lamentablemente hoy Costa Rica alcanza las cifras más altas de casos positivos y de muertes por COVID-19 en una semana. 18.021 contagios, en promedio se registran 2.500 casos diarios. Y hoy martes se reportaron 48 fallecimientos, el número más alto de muertes en un solo día desde que inició la pandemia. Vamos a ver las cifras del reporte epidemiológico. Vamos a iniciar con la inmunización del grupo prioritario 4 y conversaciones.
Costa Rica continúa en alerta y con la incapacidad de disminuir los contagios por la COVID-19. Según el reporte del Ministerio de Salud, la semana epidemiológica 19, que va del 9 al 15 de mayo, se registraron 18.021 casos de COVID-19, la cifra más alta en casi 15 meses de pandemia. Si se comparan estos datos con la semana anterior, del 2 al 8 de mayo, cuando se contabilizaban 14.533 casos, se refleja un aumento del 24% de contagios en tan solo 8 días. En promedio se están detectando 2.500 casos diarios. Los fallecimientos también repuntaron en la última semana con un total de 185 decesos. En promedio, cada día mueren 26 personas por complicaciones relacionadas con la COVID-19. El 53% de estos fallecimientos se registraron en el grupo de edad de entre 50 a 69 años y el 18% en menores de 50 años, condición que no se presentaba en las anteriores cepas. A hoy se contabilizan 3.673 fallecimientos relacionados con la COVID-19. Siempre sigue siendo la responsabilidad individual la clave para poder salir de esto. Yo sé que muchas de esas medidas, que tal vez algunos dicen que pereza, restricción vehicular y todo, 48 fallecidos hoy, y este historial que tenemos de personas fallecidas, o sea, más de 2 personas por hora, prácticamente 2 personas por hora, eso no, o sea, de verdad yo lo digo, es una tragedia, es un luto nacional muy fuerte. Específicamente, hoy martes 18 de mayo se registraron 2.294 casos, acompañado de 48 fallecimientos, la cifra más alta de muertes en solo un día. Se reporta un total de 1.423 personas hospitalizadas, de ellos 47 se encuentran en centros privados y de ellos 16 permanecen en cuidados intensivos. En tanto, de los pacientes en el sistema público, 499 se encuentran en unidad de cuidados intensivos, conocidas como UCI, y 924 en salón. El aumento exponencial de los casos mantiene saturado el sistema de salud pública. Iniciar con la inmunización del grupo prioritario 4 y conversaciones diplomáticas con el gobierno chino son algunas de las gestiones que el Ejecutivo plantea para acelerar la vacunación contra la COVID-19. La Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología acordó este martes iniciar con la vacunación de recolectores de residuos y trabajadores de educación pública y privada y así dar inicio a la inmunización del Grupo 4. Según explicó Daniel Salas, ministro de Salud, el avance en el proceso de vacunación permite llevar de forma simultánea varios grupos. La comisión designó porcentajes específicos para cada uno, de tal forma que un 80% de las dosis que se estarán distribuyendo a los servicios de salud serán destinadas para vacunar al grupo 2 y 3, así como los casos restantes, o sea, así como los casos restantes que quedan todavía del grupo 1. Recordemos que el grupo 1 ya está muy avanzado, prácticamente completo, pero todavía quedan algunos casos específicos y ese 80% entonces irá al grupo 1, de lo que queda poquito, también 2, que ya va bastante avanzado, el grupo 3, y entonces hasta un 20% de las dosis restantes se usarán justamente para esas estrategias de vacunación o de inmunización dirigidas al grupo 4. La lista de poblaciones a vacunar en el Grupo 4 fue ampliada y ordenada según el riesgo que podrían representar: recolectores de residuos sólidos, docentes públicos y privados, personal de centros de atención integral, funcionarios de los albergues del PANI, operativos de acueductos y alcantarillados, trabajadores del 911, Poder Judicial, incluido el OIJ, y privados de libertad. Salas reiteró que se mantiene vigente la priorización por edad en cada categoría y la imposibilidad material de seleccionar la marca de la vacuna que se recibirá. Además, anunció que para el grupo 3 y 4 la distancia entre la primera y segunda dosis ya no serán 21 días, sino 12 semanas. Se va a ampliar la distancia en el caso de la vacuna de Pfizer, que teníamos con 21 días de distancia entre la primera y la segunda dosis. Tenemos información muy reciente que apoya que podamos distanciarla a las 12 semanas entre una y la otra. En el caso de los grupos 3, 4 y 5, el grupo 2 avanzará siempre manteniendo
lo estipulado ya de las 21 días de separación. Y de esta forma se iguala la distancia de vacuna entre lo que es Pfizer y AstraZeneca. Por otro lado, el presidente Carlos Alvarado informó que se han desarrollado gestiones con el gobierno chino para adquirir la vacuna Sinopharm, la cual ya se encuentra en la lista de la Organización Mundial de la Salud. Que hemos estado en contacto con los gobiernos de los Estados Unidos, que recientemente hizo el anuncio de cuándo va a ser el despliegue de las vacunas que dará, y está pendiente saber cuál será la cantidad que darán a nuestro país, y estamos en gestiones con el gobierno de China, una vez que fue aprobada la vacuna Sinopharm, para recibir, sea compra o donación de esta vacuna. Eso lo estaremos informando tan pronto tengamos la certeza de cantidades y tiempo. La Comisión Nacional de Emergencias espera que este miércoles llegue al país un nuevo cargamento de vacunas de la empresa Pfizer. Por último, los equipos vacunadores de la Caja Costarricense del Seguro Social distribuidos en todo el país informaron este martes que han aplicado 1.251.900 dosis de la vacuna contra la COVID-19 como parte de la jornada que actualmente desarrolla la institución. Disminuir la brecha digital por medio del programa de alfabetización digital. Ese fue el llamado del presidente de la República, Carlos Alvarado, a los legisladores para que con este proyecto aprobado todos los estudiantes tengan equipo digital, acceso a conectividad y contenidos de calidad para su educación. Vamos a un pase en vivo con el periodista David Roversi, quien está en la Asamblea Legislativa y nos amplía esta información. Buenas noches, David. El dinero y los recursos están disponibles para disminuir la brecha digital, pero las decisiones no se toman. Así es, Ernesto. Muy buenas noches a usted y por supuesto a todos los que nos siguen a través de Costa Rica Noticias. Es una gran discusión si el dinero está ya o si debería implementarse de otra manera. Eso es parte de lo que los diputados, la Contraloría y otras organizaciones también consideran. Ha sido una gran discusión, pero desde el pasado 4 de mayo en el discurso que dio el mandatario de la República, él asegura que es urgente que se dé el tema de la alfabetización digital, un tema que realmente ha empezado a sonar más en la Asamblea Legislativa luego de que ayer se diera la reorganización del curso lectivo. Pero vamos a ver la siguiente nota que nos explica mejor qué es lo que se está pidiendo, cuál es el panorama y por supuesto cuáles son algunos de los puntos negativos que según ciertos entes tiene este programa. Veamos. El anuncio que brindó la ministra de Educación, Giselle Cruz, sobre el reacomodo del calendario escolar durante este año y el inicio del 2022, debido a la situación sanitaria que vive el país por la COVID-19, volvió a poner sobre la palestra el proyecto de alfabetización digital, el cual pretende recortar las brechas digitales que hay en el país y que, según el mandatario Carlos Alvarado, debe aprobarse con urgencia. ¿Pero qué le decimos a la estudiante que hoy, por la pandemia, no tiene computadora o conexión? O a la que tiene que compartir su equipo con su hermano y su madre, porque los tres estudian. Para responder esa pregunta, ruego a este Congreso aprobar el proyecto 22.206 para el Programa Nacional de Alfabetización Digital. Es la vía más rápida para dotar a cada estudiante con equipo y conexión para la educación del mundo moderno. El proyecto, según Alvarado, es de vital importancia porque la Ley General de Telecomunicaciones no contempla la alfabetización digital entre sus objetivos. A hoy, la Ley General de Telecomunicaciones no contempla la alfabetización digital entre sus objetivos y por ello, el utilizar los recursos de Fonatel es burocrático y lento. Pero ahí están los recursos y pueden ejecutarse ya. Anteriormente, la Cámara Costarricense de Tecnologías de Información y Comunicación, así como la Cámara de Infocomunicaciones, la Contraloría General de la República y la misma SUTEL,
han señalado que se trataría de duplicidad de funciones, porque eso es responsabilidad del Fondo Nacional de Telecomunicaciones. Reafirmar que la posición de la Contraloría es que este proyecto de ley no es necesario porque lo estamos viendo que se puede llevar adelante sus objetivos dentro de la actual ley de telecomunicaciones y con un nuevo plan de desarrollo de las telecomunicaciones del Poder Ejecutivo. El proyecto de ley, de acuerdo con nuestro análisis, genera una estructura operativa más compleja que se inserta en la ya existente, teniendo como propósito focalizar la atención en uno de sus alcances importantes, la alfabetización digital, aunque se conceptualiza de forma restrictiva. Se debe valorar esta situación, pues podríamos estar atendiendo un problema generando otro que tenga implicaciones técnicas y financieras. Los diputados que atendieron este tema en la Comisión de Asuntos Hacendarios durante el periodo legislativo anterior aseguran que lo que el mandatario solicita ya se puede hacer y que solo es un tema de voluntad política. Sabemos evidentemente que hay menores de edad que no tienen las posibilidades de conectarse en sus hogares. Hay muchas realidades que posiblemente algunos no dimensionamos, pero que sí existen, como por ejemplo de que los niños tienen que conectarse con el saldo de un teléfono prepago. Entonces, sin duda alguna, existe una gran desigualdad en este tema que hay que buscar la manera de cómo disminuirla y erradicarla, pero no es mediante la aprobación de este proyecto de ley, sino por el contrario, viene más desde una política pública a nivel estatal, a nivel gubernamental, y que haya una mejor coordinación entre los entes que hoy tienen el tema en sus manos. Se insiste en un proyecto de ley aun cuando la Contraloría General de la República, el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa y expertos de toda índole han reiterado hasta la saciedad que el tema de alfabetización digital ya está contenido en nuestra legislación y lo que corresponde es incorporar la meta por medio del Plan Nacional de Desarrollo en Telecomunicaciones. Todos queremos que los estudiantes y los educadores adquieran las herramientas para poder hacer un uso productivo y seguro de las TIC. Pues lo que procede acá es simplemente tomar la decisión política para que realicen los estudios técnicos y así poder ampliar el Plan Nacional de Desarrollo en Telecomunicaciones. La ley no hace falta. El gobierno busca desplegar la red del Bicentenario, que mejorará la conectividad para más de 4.500 centros educativos de todo el país y brindará acceso a herramientas educativas digitales. Bueno, y es que sin duda alguna el tema de la brecha digital ha sido pues un tema a tratar, Ernesto y televidentes, sobre esta desigualdad que existe y que 594 instituciones reportaron 1.083 casos positivos. Estos mismos se distribuyen de la siguiente manera: 459 pertenecen a estudiantes, 541 al estrato docente, administrativo docente y técnico docente, y 83 funcionarios del personal administrativo y de servicios. Esta semana se ha contabilizado que un 82% de esas instituciones solo reportan 1 o 2 casos, permaneciéndose consolidado y estable los reportes de la última semana. Bueno, como estábamos escuchando, el Ministerio de Educación Pública envió un informe que va del 7 al 13 de mayo sobre los casos de COVID-19 en 594 instituciones que superaban los 1.080 casos, y a esto hacía referencia el personero del Ministerio de Educación Pública. Pero bueno, más allá también del tema de educación, hoy los diputados y diputadas reaccionaron sobre lo que fue las nuevas medidas restrictivas que existen por parte del gobierno del tema de restricción de placas, tal y como se estaban aplicando el fin de semana y que se empezarán a aplicar a partir de mañana durante 12 días
de impares y pares. Mañana podrán salir las impares, pasado mañana las pares y así sucesivamente. Algunas diputadas consideran que es una improvisación del gobierno lo que se anunció hoy en horas de la tarde. Veamos. Bueno, creo que es un desacierto más del gobierno. En días pasados yo le envié una carta al ministro Salas para que me indicara cuál es el criterio técnico que ellos aplican esa restricción y su respuesta fue evasiva. Creo importante y es de suma importancia para todos los costarricenses que estemos claros el porqué de la restricción, cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas. Yo creo que muchos van a tener que acudir al bus y eso hace más bien que la propagación del virus sea aún mayor. Una vez más, el gobierno nos sorprende con las disposiciones que toma para enfrentar la pandemia. Lejos de acercarse a lo que realmente necesita el país, que es subir los niveles de vacunación, que es llegar a todas las comunidades con esta solución concreta, que es buscar los proveedores que necesita el país para que tengamos suficiente cantidad de vacunas y sobre todo que se apliquen las que ya están en el país, nos salen con una restricción vehicular que va a venir a afectar una vez más la economía y por supuesto a golpear las plataformas que se encargan de darle transporte a los costarricenses. Ernesto, televidentes, bueno, estas son partes de las reacciones que existen en el Congreso sobre las nuevas restricciones y por supuesto, como veíamos al principio, el tema de alfabetización digital por el tema, evidentemente, de la brecha digital que existe. Más allá del gran área metropolitana, sobre todo en las zonas rurales de nuestro país, evidentemente con lo que fue ayer la recandalización de lo que es el tema del calendario en el Ministerio de Educación Pública o lo que muchos están llamando como la suspensión de clases en el tema público. Recordemos que también el sector privado pues seguirá impartiendo clases ya sea de manera digital, ya sea de manera presencial o en el sistema mixto, por lo menos este próximo mes así lo han decidido ellos. Con esta información, Ernesto, vamos a regresar con usted que tiene más información en el set principal de Costa Rica Noticias o no sé si tiene alguna consulta. Muchas gracias, David Roversi, por esta amplia información y definitivamente el tema de la equidad de acceso a la educación es un tema decisivo para el futuro del país. Hay 400.000 jóvenes que no tienen buena conectividad y que quedan aislados del sistema educativo cuando vamos a la virtualidad. Es un tema pendiente que se debe atender. Vamos a una pausa y al volver, Carolina Hidalgo, diputada y aspirante a la presidencia por el PAC, asegura que su partido pagará la deuda millonaria pendiente por estafar al Estado y asegura que está buscando alternativas equilibradas que ayuden al país a salir de la pandemia, pero sin dejar de lado la reactivación económica. Al volver de la pausa, le informamos sobre esta historia. Mi hija Ariana disfruta mucho ver tele y le explico la importancia de también descansar y alimentarse bien. Por eso definimos horarios tomando en cuenta lo que ella quiere y llegamos a acuerdos. Eduquemos sin castigo físico ni trato humillante. Formemos con amor y respeto. PAN y Gobierno de la República. Prepárate para un viaje lleno de sorpresas y felicidad. BN Vehículos presenta el paseo más divertido. Tenemos el mejor financiamiento para todas tus aventuras al volante. Solicítalo ya. Hola, ¿qué tal? El COVID-19 nos ha desnudado como país en múltiples áreas y el área educativa es una de ellas. Tenemos múltiples retos que involucran tanto al sistema educativo formal como también a niños, niñas y adolescentes y sus nuevas necesidades y por supuesto también a las familias que también son actores muy importantes en el proceso de educación de nuestras futuras generaciones. De eso vamos a hablar en Una Mirada en el próximo programa. Acompáñanos. AGECO tiene una buena noticia para todas las personas mayores y sus familiares. Gracias a la televisión, ahora podemos seguir estando cerca a pesar de la distancia.
disfrutando de Buena Vida. El nuevo programa de AGECO y 13, Costa Rica Televisión. Buena Vida, de lunes a viernes a las 2:30 de la tarde, por 13, Costa Rica Televisión. Monteverde se ha convertido en mi comunidad y entre todos nos cuidamos. Al entrar a mi negocio hay que usar mascarilla, lavarse las manos y mantener la distancia. Yo tuve COVID, pasé por momentos muy duros y no quiero eso para mi familia ni para mis vecinos y amigos. Queremos que más personas puedan conocer este maravilloso país con seguridad. Y eso solo se logra si nos cuidamos todos. Estamos de regreso en la edición estelar de Costa Rica Noticias. La diputada y expresidenta del Congreso, Carolina Hidalgo, asegura que de llegar a ocupar la presidencia de la República buscaría un equilibrio para salir de la pandemia que incluya una agenda de reactivación económica. Por el otro lado, la diputada del PAC indicó que su partido pagará la millonaria deuda que tiene pendiente por estafar al Estado, por lo que representará a esta agrupación política con orgullo. La periodista Melanie Corrales la entrevistó y nos trae la siguiente información. Hola, ¿qué tal, compañeros? Gracias. Así es, se encuentra conmigo la diputada, pero también ya precandidata del Partido Acción Ciudadana, Carolina Hidalgo, con quien vamos a conversar unos minutos sobre su aspiración a la presidencia de la República. Doña Carolina, la primera pregunta que quiero hacerle es, ¿por qué considera usted que este es el momento adecuado para lanzar su precandidatura? Me parece que el partido enfrentará claramente una de las elecciones más complejas en un contexto de pandemia y es importante que el Partido Acción Ciudadana pueda continuar en su oferta hacia el electorado claramente desde una visión evolucionada, joven, moderna, que implique, por supuesto, mantener nuestra bandera de la igualdad de género, con lo cual considero que una mujer joven puede ser un buen nombre a considerar por parte del Partido Acción Ciudadana. De llegar a la presidencia de la República, ¿cuál sería su propuesta ya trabajando en el Ejecutivo? Claramente intentaremos enfocarnos en generar un equilibrio para poder salir juntos de este contexto de pandemia, es decir, fortalecimiento de programas sociales que por supuesto puedan disminuir las brechas sociales que hoy día tenemos y que han sido aumentadas en la condición de la pandemia, donde claramente las mujeres están en una situación de desigualdad aún más profunda, y acompañado de una agenda económica que pueda permitir una recuperación, una transición inclusiva. Carolina, claramente los políticos siempre tienden a ser señalados con un nivel de ética por encima de la ciudadanía, pero aún más las políticas, las mujeres. ¿Qué falta por hacer en este campo? Bueno, usted ya tiene años de estar trabajando en política y también conoce situaciones de violencia política contra algunas compañeras suyas y demás. ¿Qué considera usted que falta por hacer para abrir ese espacio a más mujeres y para cerrar brechas cada vez más? Muchísimos temas, en realidad hay bastantes agendas, reformas que deben generarse desde acá, desde la Asamblea, que todo este cuatrienio nos hemos venido impulsando, pero creo que algo que puede ser significativo es el tema que más mujeres nos empoderemos y postulemos nuestros nombres. Si vemos en el momento, actualmente solo existimos 3 mujeres de alguna manera postulando nuestro nombre, tanto mi compañera Marta Zamora como Linet y mi caso, solo 3 de toda la oferta electoral. Creo que el hecho de que nosotras demos un paso al frente, planteemos nuestro nombre, hace disruptivo el escenario que suele ser mayoritariamente para los hombres, para empezar nosotras a generar oportunidades para nosotras y para otras mujeres, pero sobre todo para la agenda de las mujeres que en nuestro país viven condiciones muy complejas y muy desiguales. ¿Cree usted que le afecta el tema de la deuda que tiene actualmente el Partido Acción Ciudadana con el Tribunal Supremo de Elecciones luego de que fue condenado por estafa? ¿Y es ético lanzar una precandidatura en un partido que está ahorita con esa deuda? El partido honrará esa deuda, eso es importante. Está de momento haciendo las gestiones pertinentes.
Me parece que el partido tiene miles de militantes que han actuado de muy buena fe. Desgraciadamente sí, este es el actuar erróneo de un par de personas dentro del partido y no tiene por qué haber una repercusión mayor a esa. Sí, debe honrarse y por supuesto respetar las decisiones de la vía judicial y así se hará, pero no tiene por qué esto mancillar o debilitar una propuesta partidaria de Más País a la que nos presentaremos, por supuesto, con orgullo, a hacer esos equilibrios, esos buenos planteamientos por los cuales el partido siempre se ha caracterizado. Carolina, es muy complicado que un partido tenga 3 gobiernos seguidos en nuestro país. ¿Qué diferencia cree usted que puede hacer para lograrlo? Parece que el Partido Acción Ciudadana se ha caracterizado por ser disruptivo en el escenario de lo político. Logró romper con el bipartidismo, logró demostrar que existe una forma distinta de hacer política teniendo más diálogo con los sectores sociales y por qué no ser disruptivo una vez más en demostrar que continuamos con una agenda de Estado que debe consolidarse en el tiempo, por supuesto equilibrada, donde nosotros somos el partido moderno que apuesta justamente a esa agenda ambiental, a esa agenda de igualdad de género, a esa agenda hacia las nuevas tecnologías, razón por la cual creo que debemos participar en el escenario de lo político consolidando esa oferta. Por último, doña Carolina, quería consultarle de dónde sacará los recursos para poder financiar su costo de inscripción en el partido. El Partido Acción Ciudadana se caracteriza por ser un partido de campañas austeras. De hecho, nuestra inscripción históricamente ha sido de montos muy por debajo de lo que han sido los partidos más tradicionales. Esta no será la excepción. El partido mantendrá una pre-campaña austera y una nacional austera. De momento, los avances que hemos realizado lo he hecho desde mis ahorros y espero en adelante poder contar con contribuciones voluntarias, pero siempre desde un enfoque eficiente de los recursos, más aún en un contexto de pandemia, donde por supuesto el proceso democrático debe ir fortalecido, pero no debe ser un espacio donde los recursos sean los que definan al final y al cabo cuáles son los mejores liderazgos. Perfecto, muchísimas gracias a doña Carolina Hidalgo, quien es actual diputada y también precandidata por el Partido Acción Ciudadana, que por el momento tiene para julio definida la fecha de su convención, pero bueno, esto todavía está por concretarse en la próxima Asamblea Nacional. La información que tengo, vuelvo con ustedes al estudio. Muchas gracias a nuestra compañera Melanie Corrales. Poco a poco van rompiendo los fuegos electorales y vamos entrando más de lleno en una campaña electoral que ya es inexorable. Cambiamos de tema y nos vamos a los deportes. Vamos a un adelanto de lo que vamos a tener 8:30 de la noche en Deportivas del 13, aquí en unos minutos. Andrea Salazar me acompaña aquí en el set. Buenas noches, Andrea. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, don Ernesto, ¿cómo está? Súper bien. Me alegro mucho y bueno, vamos a hablar ahora en los deportes, por supuesto, de lo que está pasando en el premundial de fútbol playa que se está realizando en nuestro país en este momento. Costa Rica ya está en cuartos de final, muy buenas noticias para los ticos porque bueno, han tenido un paso perfecto de momento, ya derrotaron ayer a Trinidad y Tobago, hoy a las Islas Turcos y Caicos, mañana les toca el rival más fuerte del grupo que definitivamente es Estados Unidos, así que vamos a estar pendientes. Lo importante es que ya están en cuartos de final para conseguir un boleto al mundial que se va a realizar en Rusia. Tienen que llegar sí o sí a la semifinal, don Ernesto. Ojalá que sí, ojalá que el mundial de fútbol playa en Rusia se haga en verano, porque me imagino lo que puede ser un partido de fútbol playa en Rusia en invierno. Sería como un recuerdo de aquel partido de la selección bajo la nieve. Exactamente, una pesadilla. Sí, bueno, por supuesto que también vamos a hablar de las semifinales, que ayer se disputó el segundo encuentro de estas semifinales. Herediano y el equipo también de Saprissa dieron el primer golpe en estas semifinales, lo que menos esperaba, así que vamos a tener un análisis de esto, Ernesto. Muy bien, con todo esto, 8:30 de la noche. Y mucho más. Deportivas del 13. Así es. Gracias, Andrea Salazar. Buenas noches. El presidente de Colombia
subió el tono y pidió a las autoridades desplegar la máxima capacidad operacional para levantar los bloqueos de las manifestaciones que ya tienen 20 días y han provocado la muerte de 40 personas. Al regresar de la pausa, toda la información internacional. Hay un banco que sí es diferente a todos los demás. Es el único banco que durante los últimos 20 años ha dedicado más de 84.900 millones de sus utilidades para impulsar actividades de bienestar social, que se destaca por construir oportunidades para las personas, apoyando el desarrollo de nuestras comunidades. Un banco con productos y servicios accesibles que genera el crecimiento de las MIPYMES, creando oportunidades de trabajo. Nosotros sí somos diferentes. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Construimos bienestar. Le invitamos para que nos acompañe aquí en Café Nacional este miércoles porque nos vamos de gira. Vamos a Atenas, al mejor clima del mundo, para unas propuestas turísticas que usted debe de conocer. No se les puede olvidar este número de WhatsApp, 87511313, para que continúen aprendiendo en casa con nosotros en Café Nacional. Un pueblo en marcha pero sin apuros. Costa Rica, Costa Rica. Es urgente que ahorremos agua. Mientras nos enjabonamos las manos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla reduzcamos la presión del agua. Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa. Por su seguridad y la protección ante el COVID-19, comprometámonos con el ahorro de agua. AIA, 60 años de llevar salud y bienestar. Al mirar ese mar, me di cuenta de cuán solo me encontraba. Punta Arenas me demostró lo que puede hacer un ser humano y lo que es capaz de aguantar. Ahí está el viejo. Aquí es. Nos está esperando. Estamos de regreso con toda la información internacional. El presidente de Colombia, Iván Duque, vuelve a endurecer el tono y ordena acabar con los bloqueos que sacuden al país desde hace más de 20 días. En un video publicado en redes sociales, el presidente manda a las autoridades a desplegar la máxima capacidad operacional para despejar las carreteras cortadas por las manifestaciones y las movilizaciones de estos últimos 20 días de protesta que ya han dejado con una represión que ya lleva 40 muertos. Iván Duque vuelve a endurecer el tono y ordena acabar con los bloqueos en Colombia. En un vídeo publicado en las redes sociales, el presidente manda a las autoridades desplegar la máxima capacidad operacional para despejar las carreteras cortadas por los manifestantes, movilizados en estos últimos 20 días de protestas en el país. Hemos visto además que detrás de muchos de estos bloqueos hay un claro interés criminal de afectar y de sabotear la economía y el desarrollo social de muchísimas poblaciones. Hemos dado instrucciones a todos los niveles de fuerza pública para que en los territorios de Colombia, con alcaldes y gobernadores, desplieguen su máxima capacidad operacional para que dentro de la proporcionalidad y dentro del estricto cumplimiento de los derechos humanos y su protección,
le permitan a todos los colombianos recuperar la movilidad. El discurso de mano dura de Duque contra los bloqueos, que han provocado problemas de suministro de alimentos y combustible en ciudades como Cali, llega mientras en la calle las protestas siguen y han dejado al menos 40 muertos entre denuncias contra las fuerzas del orden, acusadas de asesinatos y graves abusos contra civiles. La movilización es fruto de profundos malestares, como explica el subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación. Primera explicación, hay hambre. Y la gente está cansada de aguantar hambre y de vivir mal. Y ya, se rebotaron, salieron a la calle, no más, dijeron. Colombia es un país muy inequitativo. 20 millones de personas en 50 millones no pueden poner 3 platos de comida en su mesa al día. Indígenas, feministas, estudiantes, entre otros grupos, claman contra la pobreza, la desigualdad y la violencia, en un marco de crisis agudizada por la pandemia. Mientras, el Comité de Paro Nacional, conformado por sindicatos y centrales obreras, acusó este lunes al gobierno de no querer negociar ni brindar garantías para las protestas sociales. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, prometió este martes restablecer el orden en el enclave norafricano de Ceuta, donde llegaron unos 6.000 migrantes desde Marruecos, con el telón de fondo de una agria disputa diplomática entre Madrid y Rabat. Tensión en Ceuta. El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, prometió el martes restablecer el orden en el enclave norteafricano, donde llegaron unos 6.000 migrantes desde Marruecos. El socialista garantizó que será devuelto inmediatamente todo aquel que haya entrado irregularmente, según los acuerdos firmados con Rabat desde hace años. Esta llegada súbita de migrantes irregulares supone una grave crisis para España y también para Europa. Quiero trasladar en nombre del Gobierno de España a todos los españoles y españolas y especialmente a quienes viven en Ceuta y Melilla que vamos a restablecer el orden en su ciudad y nuestras fronteras con la máxima celeridad. Esta crisis para España se produce en momentos de tensiones diplomáticas bilaterales con Marruecos, un aliado clave contra la inmigración irregular. Rabat se irritó luego de que el gobierno español decidiera en abril recibir en un hospital en territorio español al líder independentista saharaui del Frente Polisario Brahim Ghali para que fuera tratado por coronavirus. Este movimiento, apoyado por Argelia, reivindica la independencia del Sáhara Occidental, una antigua colonia española que Marruecos considera parte integral de su territorio. La Unión Europea mostró su solidaridad con España y llamó al gobierno marroquí a impedir la salida de migrantes de su territorio. La delegación del gobierno en Ceuta informó que un hombre murió ahogado el lunes mientras intentaba llegar al enclave por mar. Una veintena de personas murió y casi un centenar sigue desaparecida en el oeste de India este martes debido al impacto del ciclón Taukte, que obligó a suspender la campaña de vacunación contra el COVID-19 en ese país fuertemente azotado por la pandemia. El ciclón Taukte arrasó el oeste de India. La tormenta tropical más poderosa que ha azotado la región en décadas ha causado una veintena de muertos. Taukte, que obligó a la evacuación de más de 200.000 personas, tocó tierra el lunes como tormenta ciclónica extremadamente violenta, con ráfagas que alcanzaron los 185 kilómetros por hora. Los fuertes vientos se han llevado numerosas viviendas improvisadas, arrancado árboles y torres eléctricas. En los últimos años no he visto un ciclón tan devastador en Bombay. Antes hubo un ciclón devastador similar en 1965 y desde entonces es la primera vez que veo un ciclón de este tipo. La gente ha sufrido muchos daños y tendrá que luchar duro para salir de esto. Casi un centenar de personas estaban desaparecidas luego del naufragio de un barco con 273 personas a bordo frente a las costas de Bombay. El resto pudo ser rescatado en condiciones que, según la Marina, eran extremadamente difíciles. El ciclón golpea a India cuando el gigante asiático enfrenta una terrible segunda ola de coronavirus, con más de 4.000 muertos diarios, hospitales saturados y falta de oxígeno y medicamentos. A las 7 de la noche con 59 minutos llegamos al final
de esta edición estelar de Costa Rica Noticias. Gracias por informarse con Canal 13. En unos minutos voy a conversar con Álvaro Murillo, uno de los periodistas que inició con las investigaciones por las denuncias de abusos sexuales contra niños del ahora ex sacerdote católico Mauricio Víquez Lizano. Quédese en la señal de Canal 13, que ya volvemos con esta entrevista de fondo.